Hola, Dios les bendiga. Les saluda el pastor John Durán, de Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar, contentos y agradecidos con el Señor porque nos da esta tremenda oportunidad de llegar a sus hogares y poder bendecirles con la palabra en este programa El Valor de la Palabra. Contentos porque estoy muy bien acompañado junto a mi hermano anciano Sergio Sandoval y mi hermano Cristian Bermúdez. Voy a partir por mi hermano Sergio, más conocido como Chichito. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias al Señor. ¿Y usted Qué cómo bueno, está? bien, contento, agradado y agradecido por la invitación a este panel de conversación que promete. ¿Qué promete? Eso. Para mí es una bendición la oportunidad que primeramente Dios nos da y también la confianza de nuestro pastor de invitarnos a este panel a conversar de la palabra. Amén. Qué bueno. Aquí estamos contentos y agradecidos en este programa, dándole gracias a Dios por tener esta tremenda oportunidad de estar junto a mi hermano Sergio y junto a mi hermano Cristian. Hemos estado desarrollando algunas temáticas que tienen que ver con la ministración. En el primer episodio del Valor de la Palabra estuvimos hablando con respecto a quienes necesitan ministración y entonces abordamos que el que necesita administración es porque tiene una necesidad. Es muy difícil que alguien se pueda acercar a una administración, a una consejería, que son dos cosas diferentes que vamos, ¿verdad?, a abordar si es que no se reconoce que hay una necesidad de querer ser ayudado, auxiliado, en este caso por el Señor y también por los ministros que Dios deja. Pero ahora nosotros tenemos esta temática esta noche que es las etapas de la ministración. Y esto es muy importante comenzar a comprender estos aspectos. ¿Cómo ves tú, Chechito, este tema? La importancia de ir reconociendo la administración por etapas. Bueno, yo creo que para identificarla como etapas propiamente tal, tiene que existir previamente un problema. Tiene que haber una necesidad. La necesidad de alguien que ha descubierto, que ha tenido quizás un estancamiento en todos los aspectos de su vida, partiendo por lo espiritual y que afecta a lo familiar. Entonces, en ese contexto, vamos a partir desde ese va a ser el punto de partida para reconocer que hay alguien que necesita, que hay una persona, hay un individuo que necesita meterse en un proceso de ministración. Y una vez que ha reconocido esta situación, lógicamente en su casa ministerial va a ser asistido, ya sea por el pastor, ya sea por un delegado del pastor, ¿cierto? Quien va a tener la capacidad de poder acoger la solicitud de este varón, de esta mujer, en el área específica que él está manifestando necesidades, valga la redundancia. Sí. Entonces nosotros podemos entender, por lo que dice Chichito, que para él, ¿verdad?, una primera etapa de la administración sería reconocer, tener ahí, ¿verdad?, el punto. Y yo, antes de pasarte, Cristian, solamente para darle una base bíblica a eso, me recuerdo el pasaje de cuando había un hombre trabajando con un hacha prestada, y entonces está trabajando y dándole a los árboles porque tenían ellos el deseo de crecer, de avanzar, y de repente se le cae el hacha en el agua. Y entonces él acude, lo que decía él, voy a acudir a una ayuda superior, a un ministro. Entonces, ¿dónde se te cayó el hacha? Pero ya acudió, reconoció la necesidad. Y entonces le dice, en ese lugar se me cayó el hacha. Ahí fue el punto, ahí reconoció que necesitaba la ayuda para poder salir de ese problema. Alguien lo tuvo que auxiliar, fue una etapa. Entonces, la primera etapa de la administración es reconocer que hay una necesidad, que hay un problema, que hay una situación y que necesitamos buscar la ayuda de alguien. ¿Cómo miras tú ese primer punto? También tenemos que entender que la palabra, a través de la luz de la palabra, entendemos que nosotros somos seres trinos, que estamos compuestos cuerpo, alma y espíritu. Y generalmente todos nuestros problemas sentimentales, emocionales, están depositados en el alma. Ahí es donde, en nuestra mente, ahí es donde muchas veces hay raíces de amargura, y ahí es cuando usted dice que tenemos que reconocer, primero tenemos que entender que hay un problema, pero también reconocer dónde está el problema. Si me duele, no sé, un brazo, yo voy al médico, pero si me duele el alma, ¿a quién acudo? Y ahí es donde nosotros tenemos acudir a nuestras coberturas. Dice la palabra que, y se la compartía a usted,
que la palabra dice en Deuteronomio 25:4, dice, no podrás forzar al buey que trilla, que está trillando el grano. Puede ser un grano bueno, puede ser un grano malo, porque también la palabra dice, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Significa que, como dice nuestro hermano Sergio, que el buey, el primer ministro o el anciano o la persona que delega nuestro pastor es a la que tenemos que acudir porque él tiene una autoridad espiritual para poder sacar esa planta que no ha sido plantada por el Padre. Sí. Bueno, dice ahí también, era un oficio, lo que está mencionando Cristian es un oficio profético. Jeremías capítulo 1, dice, lo constituyeron para, y le dieron 6 aspectos. Y el primero de ellos dice, creo que es para arrancar. A ver, veámoslo antes de aventurarnos, pero dice ahí, Jeremías capítulo 1. Para arrancar. Y aquí dice, ya que estamos en este estudio, acá dice, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Pero tengo entendido que, y luego dice, para edificar y plantar. Pero arrancar tiene que ver con desarraigar. Desarraigar. Esa sería, no sé, una segunda etapa. Reconocemos algo y ahora hay que comenzar a trabajar, desarraigar. Y si no me equivoco, esa tiene que ver con la palabra natach, claro, sacar de raíz, desarraigar y comenzar a sacar algo por completo. Esa es una etapa de la administración. Sí, yo creo que ahí es cuando se ha identificado el problema, porque una vez que hubo un reconocimiento, es como decía adelante Cristian, o sea, si a mí me duele el brazo, yo voy a ir al médico. Entonces cada individuo tiene conocimiento y tiene claro cuáles son sus falencias, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus necesidades. Y como muchas veces nosotros lo hemos dicho y lo hemos comentado y hemos hecho esa analogía, o sea, el médico no anda buscando a los pacientes, ¿cierto? Sino que el paciente identifica su necesidad y acude al médico, al especialista. Entonces, en este sentido, cuando la persona ha identificado o sabe que tiene una necesidad y que aún mismo no puede saber, porque cuando uno va a un especialista, y vamos a hablar especialmente, por ejemplo, de la medicina, sabe que su cuerpo no está funcionando bien, que hay algo que no lo está, o sea, que lo está afectando y él no anda bien. Entonces, el especialista, el médico, lo va a mandar a hacer una serie de exámenes, ¿cierto? Le va a chequear y le va a mandar a hacer una serie de exámenes hasta que identifique el problema que él tiene. Entonces, en la administración, el ministro, para lo cual tiene que estar bien capacitado, tiene que saber identificar cuál es el problema de aquel hermano, de aquella persona que ha llegado hacia él. O sea, es un trabajo espiritual, perdón. O sea, claro, si hay un trabajo, si el problema que tiene es espiritual, si es psíquico, si es psicológico, si es externo, vale decir, si es social, porque hoy que está tan de moda el tema del bullying, por ejemplo, el tema del acoso sexual, el acoso laboral, hay muchas cosas que pueden afectar a las personas, a los individuos, y que muchas veces lo callan. Y eso hace que él merme en cada una de sus capacidades. No funciona bien en la casa como jefe de familia, en el caso de un varón, no funciona bien en el trabajo, no funciona bien como padre. O sea, puede tener una serie de síntomas que en una consejería el ministro está obligado a descubrir, ir buscando, ¿cierto?, haciendo este examen de sangre, por así decirlo, de laboratorio, para poder identificar el problema que tiene. Porque aún así, como un niño, a lo mejor no lo sabría explicar. Simplemente podría llegar con un síntoma. ¿Sabe, doctor? ¿Sabe? Me duele el hombro. Pero detrás de ese dolor pueden haber una serie de complicaciones mayores, ¿cierto?, que pueden llevarlo incluso a la muerte. ¿Qué piensas tú de eso? Yo voy a decir algo, pero quiero escucharte a ti primero. No. Básicamente lo que estaba aportando es que ese trabajo del ministro tiene que ser un trabajo espiritual. Tiene que ser un hombre lleno del Espíritu para tener el discernimiento lograr discernir. Para dónde llevar. Porque tenemos que entender que si yo primero tengo que saber qué necesito yo. ¿Necesito consejería o necesito una administración? Hay una separación. Consejería yo puedo decir, mire, ¿cómo puedo hacerlo para llegar a este punto? Pero una administración es que yo no sé lo que me pasa.
no sé lo que me está pasando en el trabajo o en mi familia, hay algo y siento estos síntomas y no sé. Y ahí hay un trabajo espiritual. Es un trabajo donde nos tiene que guiar el varón de Dios, el hombre de Dios. Yo comparto lo que ustedes están mencionando, sin embargo, yo considero que cuando uno va a la administración, para mí hay una etapa clave. Si hablamos de la etapa de la administración, hay una etapa clave que es la confesión. Sí, claro. Si no hay confesión en una administración, no hay liberación. Recordemos que la administración tiene que ver con la liberación, ¿verdad? La administración tiene que ver con un aspecto que tiene que ser liberado, desatado. Ya esta hija de Abraham, no podemos desatarla. Y nosotros comprendemos, hija de Abraham, quiere decir que ya tenía la fe, era hija de alguien, pero estaba atada. Después de 18 años, el número 18 también es rebelión, igual que el 13. Pero quiere decir que la administración te lleva a la liberación. Pero ya cuando identificamos el punto, esto es lo que sucede. Ya cuando entendemos que hay una separación entre consejería y administración, tiene que sí o sí haber una confesión. Es decir, que cuando una persona va en busca de la administración, lo que tú mencionabas, hermano Chechito, de voy a donde el doctor, le digo, esta es mi dolencia, esto me ocurre, esto me pasa. ¿Para qué yo saco con llegar donde el doctor y decir, ¿qué le duele? Nada. ¿Pero qué es lo que tiene? No sé. Uno tiene que lograr identificar y tiene que comenzar a abrir el corazón. Y ese punto en muchos no se da, porque entonces está el tema de la apariencia. ¿Cómo le voy a decir esto al pastor, a la pastora? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Pero estoy en una consejería matrimonial, si digo esto mi esposa se va a enterar, si digo esto mi esposo se va a enterar. Entonces, ¿cómo sanamos el asunto? Que muchas veces nuestra idiosincrasia nos dice que la ropa sucia se lava lava en casa. Entonces tenemos que aparentar ser buen cristiano, aparentar. A veces la religión nos lleva a eso, o a veces el servicio nos lleva a aparentar que soy un buen cristiano, o que yo me consagro, que yo siempre estoy, pero en mi casa, por ejemplo, no junto a mi familia y ministramos, o no soy un ejemplo para mis hijos. Y un sinnúmero de cosas que eso va causando también en nuestros hijos, o nuestra esposa va causando heridas, y son raíces que se van creciendo por la actitud de no reconocer o confesar qué es mi pecado oculto o cuáles son mis pies de barro. Fíjate que ahí hay varias cosas que uno pudiera deshilachar, por así decirlo, ¿eh? Porque en un tejido o en una grama hay muchas vertientes, muchos componentes que al final desarrollan o desencadenan en una situación. En un contexto como este, en una congregación, cuando todos pertenecemos y todos nos reunimos con un solo fin, en esa situación muchas veces efectivamente a lo mejor hay apariencias, hay un montón de situaciones que a lo mejor no queremos demostrar. Pero allí también de repente nosotros debemos empezar a pensar, ustedes por ejemplo los pastores, siempre están llamando a la administración, a la consejería, aconsejando de que tomen consejería, valga la redundancia, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque es necesario, porque nosotros no sabemos realmente en qué situaciones estamos y qué cosas estamos haciendo mal. Entonces, cuando el hombre no decide tomar el consejo, es porque hay una, ahí hay una distancia entre el hijo y el padre, tanto natural como espiritual, que nos logra romper esa barrera. Y muchas veces se da, el otro día yo escuchaba al pastor y nos recordaba esto, o sea, nosotros tenemos que ser hombres, los cristianos, la gente que sigue al Señor, los que proclamamos nuestra fe, debemos ser personas confiables. Y no tenemos que andar diciendo yo soy un hombre de estas características, sino que el propio actuar, la propia forma de vivir va a, mostrar si somos gente o no confiables. Porque en este aspecto de la consejería, ¿cuánta importancia también tiene el consejero? Porque ahí se produce lo que dice Cristian. Yo no me voy a
No voy a tomar administración con cualquier persona, sino el pastor. Entonces, el consejero... Que por lo demás, para lo que nos ven, eso también está mal. Está mal, pero es que allí hay un tema que está también. Yo me recuerdo un poco el consejo que le daba Jetro A Moisés. a Moisés. ¿Ya? Al verlo tan apabullado, con Atareado. tanto trabajo, Sí. ¿cierto? Le dijo, y le dio números. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Para que no te canses, para que no te estreses, vas a tomar consejeros. Vas a tomar consejeros. Y van a tomar consejeros que representen a 1000, a 100, a 50, a 10, en fin. O sea, le dio una escala. Y les dio tarea. Que todas aquellas situaciones que fueran de gravedad, siempre le fueran, ¿cierto?, retroalimentadas hacia él. Las cosas menores, estos consejeros estaban con la autoridad de poder resolverlo. Entonces, estos consejeros también fueron presentados al pueblo. Eran hombres reconocidos, o sea, había una exigencia para que estos consejeros fueran reconocidos en el pueblo. O sea, tenían que tener, lo podemos ver eso en Éxodo. A ver, en Éxodo 18 está. Ellos dicen que estarían encargados, ¿cierto?, de poder representar a estas personas, a una cantidad de personas, pero tenían que tener características especiales. Hombres de buena reputación, ¿cierto?, que sean nobles, que no sé si lo tienes por allí, ¿no? Eran hombres, o estos consejeros tenían que ser personas diferentes y que pudieran transmitir al pueblo la confianza necesaria para que en ausencia o en representación del pastor ellos pudieran también asumir esto. Entonces, es importante entender que quien necesita una consejería también debe tener la madurez espiritual para saber si es que no se puede ser atendido, si el pastor está en el padre espiritual de la casa, su líder espiritual está en situaciones de tarea, como en el caso de Moisés, los que él nombraba tenían exactamente la misma autoridad, entendiendo que las cosas mayores le tenían que ser retransmitidas a él, retroalimentadas a él. Por eso que yo pienso que una persona que va a una administración, que necesita una administración, necesita primero que todo tener reconocimiento de autoridad, de paternidad. Lo que me dice mi padre es lo que a mí me conviene. Eso es lo que yo entiendo que es fundamental en el tema, porque ya ahí nosotros no podemos abrir. ¿Ah? Ahí está, perdón. ¿Sí? Dice, varones llenos de virtud, temerosos, de verdad, sin avaricia, a eso apartaréis para aconsejar, o para juzgar, o ministrar en este caso. Claro, pero eso no solamente, eso lo da el testimonio personal de cada uno. Y uno no tiene que andar diciendo yo soy de estas características, porque eso lo da el actuar, la forma de beber. Y primero quien te ve es tu padre espiritual. Es el que me va a servir. Entonces, en representación mía, como pastor, decir, mira, yo en esta oportunidad no te puedo ayudar por esto, no te puedo atender, pero sí tengo él. Entonces, cuando la persona que necesita esta administración, que necesita esta ayuda, tiene que entender que a quien delegaron tiene exactamente la misma capacidad que su pastor, por estas características. Se me viene a la mente, mientras hablaba usted, Pedro en el lavado de pies. ¿Ya? Claro, Cuando por ejemplo. Cuando Jesús le dice, vamos a lavar los pies, y Pedro le dice, jamás me lavarán los pies. Y Jesús le responde, si no te lavo, No no tienes tendrás parte. conmigo parte. Claro. Entonces, Eso es es una administración. administración para todos, es una administración horizontal, no es para algunos, no es para el último que viene de la iglesia o el que no está sirviendo, es una administración para todos. Sí. Yo quiero quedarme con el punto de que la administración, una etapa que es importante, quiero volver ahí, quiero volver a ese punto, que es la confesión. Sí. Muchas veces los hermanos, las hermanas no tienen la capacidad de acomodan ciertas cosas para no, como quien dice, desnudar a su esposo o a su esposa o dejarlo mal. Y entonces se hace como un vicio. Y fíjate también otra cosa que ocurre. Incluso también los padres le trasladan esto a los hijos.
Si te sigues portando mal, te voy a ir a acusar con el pastor. Le meten susto. Le generan un miedo. O en sus casas. Si te portas mal, cuando llegue tu papá, voy a hablar con él. Entonces, cuando el hijo vea al papá, obviamente no va a tener la cercanía de venir a una administración y abrir su corazón, porque ya lo comienza a ver con una figura de, no con cómo lo debería ver, sino con un temor. Y entonces lo que hace eso es provocar miedo de contar. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Yo, si le cuento el temor que me... Pórtate así, le digo a tu papá. Sigue portándote así, le digo al pastor. Entonces ve la gente al pastor con una figura como, chuta, me da miedo hablarle al pastor. ¿Qué va a pensar cuando debería haber una cercanía, un contacto, ¿verdad?, de la cabeza con la oveja, para que la oveja pudiera decir verdaderamente, mi pastor me conoce? Recordemos el pasaje de los evangelios, yo soy el pastor, ¿verdad? Conozco mis ovejas, ellas me siguen. Pero ¿cómo se puede conocer si no la oveja no tiene la capacidad de realmente abrir su corazón? Pastor, esto es lo que me está pasando, con esto estoy batallando. Por eso es que yo creo que una etapa fuerte en la administración para alcanzar la liberación es la confesión. O sea, el consejo para los hermanos que nos ven en este programa, en este episodio, es que si usted viene a la administración, sea honesto y abra el corazón, a eso va. Y entonces, por otro lado, el que te está administrando y aconsejando tiene que tener la ética de guardar lo que se te está diciendo, no tampoco ir a divulgarlo por aquí y por allá, que también ese es un problema que lamentablemente se puede dar, se genera, a tal punto, por ejemplo, que si viene el hermanito con el pastor, de repente la esposa le puede preguntar, ¿y qué te pasó con el hermano? Es algo que te dijeron a ti. Los católicos, el mundo católico, tienen ellos dentro de su creencia, en lo que ellos hacen cuando van a los secretos de confesión, ¿cómo se llama esto? Cuando van ellos a hablar con el Padre. Sí, la confesión. Ellos tienen ese secreto de confesión. O sea, lo que tú me hablas, ahí quedó. Claro. Lo sabemos el Señor, tú y yo, y ahí está. Y vamos a trabajar sobre eso. Claro. Pero yo creo que necesitamos eso. Que cuando alguien venga a la administración, esté la confesión. Esa es una etapa clave. Y dice la Biblia, el que confiesa, se aparta, éste alcanza misericordia. Y obviamente en la confesión pueden salir varios cortados, porque ahí cómo entonces se subsana el problema. Bueno, ¿Cómo ahí, tú lo arreglas? Claro, ahí yo creo que la persona que está buscando, y cuando hay confesión, tiene que estar dispuesto a escuchar una opinión diferente a la que él... al pensamiento a lo que quiere escuchar, correcto. ¿Ya? Y en ese contexto tiene que decir, bueno, si me están dando otro ángulo, me están mostrando otra alternativa, otra vía, entonces voy a empezar a ponerle atención. Yo vine por este remedio, y me están dando aspirina, ok, yo voy a tomar las aspirinas porque entiendo que el especialista me está dando el remedio preciso. Entonces, esta persona tiene que tener la capacidad de poder recibir la información anexa, diferente a la que a su propio pensamiento. Y en esa instancia él tiene que entonces estar dispuesto a utilizar y a ejecutar el consejo, porque de lo contrario es pérdida de tiempo de él, pérdida de tiempo del ministro, ¿cierto?, que le entregó, porque el tiempo también es valioso. O sea, bajo ese concepto, así, yo voy al ministro, me dice lo que tengo que hacer, no voy a discutir, entiendo que yo estoy en un ambiente espiritual, tengo la capacidad de discernir, y sí voy a aplicar el concepto de obediencia, ¿ya?, al consejo que me entrega. Entonces, yo he confesado, estos son mis problemas, y mi problema parte porque este es el origen de mi problema. No veo la forma de salir. El consejo viene en ese sentido. Estas son las alternativas que tú tienes, por lo tanto tienes que hacer esto. Es un tema muy amplio, Cristian. Sé que quieres hablar más cositas, sé que quieres también hablar más cosas, yo también, pero ya estamos llegando al final de nuestro episodio del valor de la palabra, las etapas de la administración. ¿Qué le podría aconsejar o qué le podría decir? Usted que se congrega con nosotros, o usted que tiene su lugar donde se congrega, busque la administración en las etapas, reconozca que necesita ayuda,
No trate de solucionar las cosas por sí solo, por sí sola, porque ya lo intentó y no se consiguió mucho. Venga a una ayuda, y cuando venga esa ayuda, venga con una disposición de recibir el consejo, de recibir la administración y de venir a abrir el corazón para que de esa manera Dios te pueda ayudar en esas situaciones que estás viviendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial, y de esa manera el Señor se pueda glorificar. Así que les mandamos un abrazo, les mandamos un saludo cariñoso. Nos volvemos a encontrar en nuestro programa del valor de la palabra. Que el Señor les bendiga.